Damos, damos por iniciada la mesa técnica, siendo las 11:10 del día 21 de enero del año 2026. Para efectos de que quede constancia de la asistencia, eh, les pido de favor tengan a bien presentarse, indicando su nombre y de dónde nos acompañan. Eh, Mi nombre es Alejandra Morales, formo parte de la Secretaría Técnica y el día de hoy el licenciado dejó por motivos de fuerza mayor, no podrá acompañarnos, así que estaré acompañándoles dirigiendo los trabajos de la mesa. Buenos días, Sergio Gaitán, de la Coordinación de Dictamen Legislativo. Buenas tardes, Fernanda Rivas de la oficina de la diputada Carla. Buenos días, soy Gladys Luna, también asesora de la diputada Carla Rivas. Buenos días, Omar Quintana, asesor de la diputada Irlanda Márquez. Buenos días, Belén Mendoza, asesora de la diputada Irlanda Márquez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Beatriz Espino, asesora de la diputada Argüelles. Muy buenos días, Sandra Ortiz, de Dictamen Legislativo. Buen día, Luis Valderrama, de Dictamen Legislativo. Buenos días, Alexis López de la Fiscalía General del Estado, específicamente de la Dirección General Jurídica. Gracias. Buenos días, Marta Payares López, de la Dirección de Asuntos Penales y Amparo de la Fiscalía General del Estado. Buenos días, Rosángela Villalpando, asesora de la diputada América Aguilar. Muchísimas gracias, reiterándoles la más cordial bienvenida. Eh, Ahora bien, les pediría a las personas que se encuentran conectadas nos hagan el favor de decir su nombre y dónde nos acompañan, por favor. Y buenos días, licenciada Rocío Landeros de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado. Buenos días, Yacel Villanueva, magistrada de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. Es la Sala Penal Regional en Ciudad Juárez. Gracias. Feliz año, por cierto. Es la primera vez al inicio de este año que me integro, así que les deseo lo mejor en este año. Gracias. Muchísimas gracias, feliz año igualmente, lo mejor, mucho éxito y es un gusto tenerla de vuelta por acá. Buenos días, de la Casa de los Saberes Jurídicos en Ciudad Juárez, Ever Sandoval. También un gusto de incorporarme a estos trabajos. Gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Buenos días. Ay, Buen día de la Tercera Sala Penal, la magistrada Hortensia García Rodríguez y una servidora, Jessica Selene Beltrán Jiménez. Buenos días, Gabriela Juárez Bejarano, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Buenos días, Héctor Luján de la oficina de la diputada Yos Vega. Buenos días, licenciado José, de la Coordinación de Asesores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Feliz año 2026. Los sabemos. Bien, me parece que seríamos todos. Bien, pues muchísimas gracias. Entonces damos inicio formalmente. En la reunión próxima pasada nos quedamos analizando el tema del consentimiento. Si mal no recuerdo, quedamos en el acuerdo que se analizarían en próxima reunión de comisión ordinaria, toda vez que existen opiniones encontradas, por lo cual procederíamos al análisis de los párrafos subsecuentes de ambas iniciativas, las cuales son la 1237 y 1246. La diferencia entre una y otra iniciativa
es que la siguiente porción normativa en la iniciativa 1237 se encuentra dentro del mismo artículo que estamos analizando. Y la 1246, esa misma porción normativa se encuentra en un artículo bis. Esa es la única diferencia, sin embargo, el contenido es exactamente el mismo. Entonces, si les parece bien, empezaríamos con el análisis de estas porciones normativas, que son 2 párrafos. Por lo cual, empezaríamos exactamente con esto, que es: a quien cometa este delito se le impondrá una sanción de 3 a 7 años de prisión y multa de 200 a 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Abro el, el debate, para quien guste hacer uso de la voz y nos comparta cuál es la opinión que esto le merece. Muchas gracias. En cuanto a la penalidad, que es lo que versa esta porción, ¿alguien tendría un comentario? ¿Estamos a favor, en contra? Lo de la pena, lo subsecuente. Nos vamos con lo de la obligación de acudir a taller. Sí. Ok. Bien, me comentan aquí que lo de la pena lo estaríamos dejando al final, una vez que tengamos integrado el tipo penal base como tal, eh, por lo cual, entonces entraríamos al análisis, si les parece bien, de la obligación de imponer los talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia contra las mujeres, y o prestar servicio social en favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública a fin de favorecer medidas de no repetición y promover un cambio cultural a favor de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. El cumplimiento de esta obligación es de especial relevancia para la procedencia y continuidad de la suspensión condicional. Sí, básicamente, pues, como lo marca el texto, esta porción del tipo es con la finalidad, pues, de la reeducación, no como tal, o sea, que haya una corresponsabilidad hacia el hecho que ya se cometió y que no vuelva a cometerse por parte de la persona agresora, sino que ya tenga una perspectiva de género que pueda, en la que pueda formarse la persona y que no haya una reincidencia en ese sentido. Sí, nosotros de igual manera estamos a favor de este término y retomamos parte de lo que habíamos hablado la mesa pasada, la semana pasada. No solamente necesitamos atender al problema, sino necesitamos atender también las causas. Entonces, creo que entraría como parte de lo que hablamos, ¿no? Acciones que nos ayuden a atender y a prevenir, más que solo reaccionar, sino que nos ayuden justamente a este cambio estructural, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos ninguna observación, estamos a favor de los términos planteados. ¿Alguien más que tenga alguna opinión al respecto? Claro que sí. Bueno, únicamente la observación sería en el sentido de que
Aquí nos habla de talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia contra las mujeres. Entonces, creo yo que estamos, bueno, el delito, pues sabemos que si bien es cierto, nos exponen el hecho de que se presenta el mayor número de casos donde las mujeres son las víctimas, mas sin embargo también los hombres pues son víctimas de este delito, ¿verdad? En menor número de casos, pero también se presenta, entonces es la observación de mi parte. Gracias. Tenemos una mano levantada. Adelante. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente era más o menos en el mismo sentido de la participación que me antecedió. Em, Recuerden que en materia penal tenemos siempre el principio de taxatividad y los tipos penales por antonomasia son taxativos. No podemos, ninguna autoridad que aplique o que sancione o que ejecute o que decida en torno a los tipos penales puede modificar ni una coma de lo que el cuerpo legislativo ha decidido que sea una conducta delictiva. Por tanto, la taxatividad de los tipos obliga a que estos sean claros, pero evidentemente cerrados. Y al ser cerrados no podemos realizar interpretaciones. ¿A qué voy con esto? Cuando se pone y no violencia contra las mujeres, por la taxatividad, aun cuando quede muy claro que va a proteger derechos humanos de grupos que han estado en condiciones de vulnerabilidad de manera histórica y sistemática, que no solo son las mujeres, también es la niñez, ¿verdad? Podrían quedar por taxatividad excluidos y generar una discriminación en contra de los otros grupos que también merecen visibilización, que también merecen refuerzo de sus derechos, pero que la norma no los contempló. Y contemplarlos también va más allá de la taxatividad, ¿verdad? Porque entonces sería un listado, violencia contra las mujeres, contra las niñas, contra adultos mayores, contra... Entonces, yo sugiero que se quede únicamente con perspectiva de género. Recordemos que si estamos hablando de la perspectiva de género, tenemos otros ordenamientos legales que nos explican qué debemos entender por perspectiva de género, como la Ley General de Acceso o la Ley Estatal de Acceso, etcétera, en donde dentro de sus circunstancias no solo es este análisis de poder entre hombres y mujeres, ¿verdad? Sino también todas las condiciones de interseccionalidad que puedan pesar en una persona, en este caso, niñez, en este caso, hombres que han sido violentados. Por cualquier circunstancia o condición de vulnerabilidad, en el caso concreto frente a otros o a otras. Entonces, no cerrarlo, porque podríamos meternos en problemas de taxatividad. Eso por una parte. La otra observación que yo tendría al finalizar el párrafo, donde dice presentar servicio, el cumplimiento de esta obligación es de especial relevancia para la procedencia y continuidad de la suspensión condicional. Entiendo entonces que se refiere a la suspensión condicional del proceso, que esa es la intención, esa es mi pregunta. La intención de este párrafo es relacionarlo con una salida procesal que el Código Nacional denomina suspensión condicional del proceso. Es la pregunta. ¿Estoy bien? Sí, magistrada, así es. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, igualmente también aquí hay un tema, y ese es un tema de interpretación de acuerdo a la suspensión condicional del proceso. Últimamente ya salió como un criterio en donde topa un margen, ¿no? La suspensión condicional del proceso tiene como máximo, si ya me lo modificaron y su servidor anda despistada, les pido por favor me corrijan. Tiene un máximo para poderse conceder en delitos cuya pena máxima es de tanto, creo que es de 5 años. Aquí la pena máxima creo es de 7, de 3 a 7 se está diciendo, ¿no? Es un planteamiento, mínima 3, máximo 7.
aunque hay varias personas que hemos estado empujando a que la suspensión condicional del proceso no se cierre tanto, a interpretarlo de tal manera que entren más delitos y nos favorezcan estos procesos de resocialización con perspectiva de género, porque lo vemos muy positivo, ¿no? Que sean más los delitos que puedan entrar ahí, porque lo vemos muy positivo para lo que queremos, que es atacar los factores. Alguien lo mencionó muy atinadamente desde mi perspectiva. Nada más sería pensar en torno a estos criterios que se han generado de la Corte, si taxativamente decimos aquí va la suspensión porque puede pasar, dice especial relevancia para la procedencia y continuidad de la suspensión condicional del proceso, pero estamos poniendo una pena que tal vez por decisión de la Corte no nos lo permita. Entonces, que es debatible, ¿eh? Esto no está escrito en piedra, se está debatiendo porque los 3 años sí lo permitirían, pero los 7 exceden de los 5. Entonces, nada más como observación y como reflexión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada. ¿Alguien más que desee hacer uso de la voz? Sí, gracias. Bueno, yo apoyo lo manifestado por la magistrada y por la abogada de Fiscalía. ¿Por qué? Porque recordamos que el artículo 14 constitucional prohíbe aplicar de manera, por analogía, en materia penal, y en este caso apoyo esa situación de que no debemos acotar solamente que sean esos talleres para mujeres, sino lo que tenemos que dejar abierto, porque sí estaríamos vulnerando y incluso cuestiones de discriminación a grupos que pueden ser víctimas del delito de abuso sexual. Por lo tanto, sí, no podemos aplicar de manera analógica, debe ser exactamente lo que se encuentra en las leyes previamente establecidas. Entonces, concuerdo con lo que manifiesta la magistrada y la licenciada Marta de Fiscalía. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Y si me permiten, acá de ver Sandoval, con relación a lo de la suspensión condicional del proceso, bueno, además de que también coincido con lo que han manifestado las compañeras que me precedieron, pero me llama la atención que dice que el cumplimiento de esta obligación es de especial relevancia para la procedencia y continuidad. Me parece, no sé si lo que están señalando es como que hay que cumplirlo primero para que proceda, o el cumplimiento, porque finalmente si se obliga a algo en la suspensión condicional del proceso, pues para que finalmente se le pueda decretar el sobreseimiento tendría que haberlo cumplido, si no se le revoca. Entonces no sé si aquí pareciera que está condicionando a haber cumplido estos talleres para poder acceder a la salida alterna, o sea, como que una condición para acceder a la condicional. No sé si me explico. Me genera una inquietud y por eso lo planteo, porque así como está redactado, yo lo podría entender así y me preocuparía que fuera como el requisito acceder a los talleres para proceder la salida alterna. Que si eso es lo que se pretende, aquí también generaría mis inquietudes si en esta ley estatal podríamos estar poniendo condiciones a una norma procesal que no regula el Estado. Esa sería mi inquietud, más que pregunta. Sí, gracias. Si me permiten, entonces en este caso en lo que nos plantea más bien sería, bueno, pensando en una lógica, dejarlo como parte de, o sea, si procede o si va a pasar a una suspensión condicional, que sea parte de ¿cómo decirlo? De las condiciones por cumplir, o sea, me parece que sería así, esta tendría que ser una condición, a lo mejor ahí sí yo creo que sí podríamos incidir de esta manera, que los talleres sean obligatorios como parte de las condiciones para dentro de la salida alterna que se autorice, ¿no? Sí, entonces, sí, sería ahí entonces un cambio de redacción para que sea entendible de esa manera. Gracias. Buenos días. Se integra con nosotros el juez. Hola, buenos días. Una disculpa. Tener con ustedes la atención de explicarles mi retraso es porque la audiencia se
se alargó mucho, entonces esto provocó un retraso ahí de 20, 30 minutos, entonces una disculpa. Estoy entendiendo que el 173 bis es en el que estaríamos solicitando una reformulación de la redacción para que se incluya como un requisito sine qua non para la procedencia de la salida alterna. Es así, de la suspensión condicional del proceso, ¿correcto? Ok. Sobre ese tópico, en ese sentido, a mí me parece adecuado comentar nada más que que en, en la praxis se suele ser algo que de forma cotidiana, al menos en la perspectiva de género en donde me encuentro actualmente como uno de los titulares, siempre se procura en ese sentido cuando es un delito de género, pues es una de las condiciones indispensables. En la práctica así suele suceder, de tal suerte que si se incluye en la redacción legislativa, no veo ningún inconveniente en ese sentido sobre este tema. Gracias. Muy bien, regresándome un poco, en el caso de perspectiva de género y no violencia contra las mujeres, ¿estaríamos en condiciones tal vez de mencionar solamente perspectiva de género y no violencia? O sea, eliminar la parte de contra las mujeres o sí, perfecto. Todas y todos estamos de acuerdo con quedaría entonces, asimismo, se impondrá la obligación de acudir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia. Perfecto. De acuerdo. Muchísimas gracias. Bien, en cuanto al cumplimiento de esta obligación para la suspensión condicional, ¿alguien más tiene alguna otra opinión respecto a la redacción? Adelante. Bueno, yo creo que como todavía no se ha definido aún o establecido la pena, pues está, no sé si ya se deba quedar ahorita establecido o tomar el acuerdo por el hecho que comentaba la magistrada, precisamente no sería compatible la pena que están proponiendo con la suspensión condicional. Eso por una parte. Y por otra parte, a mí me queda un poco la duda si estos talleres que yo en la práctica, así como lo destaca aquí el juez, yo sé que lo hace el tribunal, pero estamos hablando como pena o como requisito, sí, también como lo comentó el compañero, o como requisito para la suspensión. No me queda muy claro así como está la propuesta. Sí, como lo comenta el compañero, creo que quedaría, salvo mejor redacción y opinión de nuestra secretaria técnica, ya con espacio para que nos den una propuesta pues ya más específica al respecto, como condición para la suspensión. La penalidad sería menor entonces, ¿verdad? No vamos a entrar en ese debate por ser un tema, pues sí, más de una cuestión legislativa, nos pidieron las diputadas que se los reserváramos. Perfecto. Nada más, entonces sí vale mucho la pena establecer que es un requisito sine qua non para acceder a la suspensión condicional del proceso, porque la fracción primera del artículo 192 nos dice que la media aritmética de la pena de prisión no debe de exceder de 5 años. Entonces, en ese rango de penalidad tendrían ustedes que estar haciendo la propuesta, porque aquí se excede. Entonces, ya nulificarías la posibilidad de acceder a la salida alterna. Y entonces sí hay un impacto directo. Entonces, sí nada más tomen mucho en cuenta que tiene que ser esa penalidad que contempla el artículo 192, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo sí tengo una pregunta aquí para los operadores. Preguntarles, ¿necesitan que en el código la pena sea menor de 5 años o siempre y cuando la condena sea de 5 años para abajo? Me explico. O
O sea, si el tipo penal te establece una pena más arriba a la aritmética que nos comparte, entonces puede o no acceder una sentenciada al, a la suspensión. ¿Si me explico? Si me pudieran apoyar con esa pregunta. Sí, o sea, lo que establece el Código Nacional en el artículo 192, como ya lo destacó el juez, es precisamente que el auto de vinculación a proceso que se haya dictado el delito, su término medio aritmético no exceda de 5 años. Y pues ese término medio aritmético se obtiene, ¿verdad?, del mínimo y máximo que se contempla en el delito de que se trate. En este caso, como ya también lo señaló el juez, de acuerdo a la propuesta, excedería ese término medio aritmético de los 5 años y por ende no se daría el requisito para la suspensión condicional. Sí, mi pregunta es, o sea, en el tipo penal o en la individualización de la sentencia que tiene ese límite de los 5 años. Esa es mi No, es pregunta en más bien. base al mínimo y máximo, de ahí se saca la media aritmética de lo que tiene previsto. Aquí no entra la individualización, o sea, es del mínimo al máximo, de ahí sacamos el término medio y no debe exceder de los 5 años, ¿verdad? Bien. ¿Alguien más que desee hacer uso de la voz? Hay una mano levantada. Adelante, magistrada. Gracias. Sí, únicamente en el término medio aritmético lo que quiere decir esto es que voy a poner un ejemplo. Hay un delito cuya pena mínima es de 1 año y su pena máxima es de 3. Para sacar el término medio aritmético se suma 3 años, que es la máxima, más 1 año, que es la mínima, y tenemos pues 4 años, y el término medio aritmético de este total serían 2 años. Entonces, en ese supuesto estaríamos dentro de la posibilidad de salir a este beneficio procesal que es la suspensión condicional al proceso, porque la suma de la pena máxima con la pena mínima al 50% no lo permite, ¿verdad? Entonces, para poner la pena, por ejemplo, aquí la propuesta es 3 y 7. Si nosotros hacemos la suma de 7, si es de 3 a 7, sí, ¿verdad? Mínima 3, máxima 7. Entiendo que así está Sí, la así es, propuesta. magistrada. Sí, apenas estaría entrando porque serían 10 años, la mitad sería 5 y que no exceda de 5 años apenas estaría entrando tal como están proponiendo la pena con la posibilidad de engarzarlo con la suspensión que aquí les interesa o el beneficio procesal del Código Nacional que aquí les interesa. Otra circunstancia que a mí solo me generó duda y a colación de una de las participaciones anteriores de una compañera es esto que ella comentó muy atinadamente desde mi perspectiva, que aquí cuando mi compañera dice o nuestra compañera dijo, es que no me queda claro si es pena o no es pena. Y ahí a mí me saltó una duda. Efectivamente, el tipo penal debe traer penas, ¿verdad? Penas. Y aquí este tipo penal no es, en esta idea de la suspensión condicional, que yo entiendo que es de buena intención, pero yo sí quiero que me ayuden a clarificar por qué este tipo penal tendría que tener, alejándose del sentido punitivo del tipo penal, una circunstancia de un beneficio procesal. Cuando ustedes sabrán mejor que su servidora, pero en mi experiencia no he visto que una figura taxativa de tipo penal contenga beneficios procesales, sino que contiene una conducta que se declara delictiva y sobre ella hay una sanción. Ese es el extracto de la creación delictiva, pues. Entonces, a mí sí me gustaría como que me dijeran, porque es una duda sincera, ¿por qué les interesa que este tipo penal se salga? Que digo, si nos salimos de la tradición está bien, hay que cambiarla en ocasiones y está muy bien. Nada más como para yo tener claridad
o mis compañeros y compañeras penalistas, que tengamos claridad, si no la tenemos como su servidora, ¿por qué se sale de ya no contener sanciones, sino también pretender algún beneficio procesal? Gracias. Y si me permiten, yo también con esta misma línea de inquietud que acaba de presentar la magistrada, en principio, sí mencionar respecto a la inquietud que también había manifestado por ahí un compañero, que pues el tema de la suspensión condicional no está relacionado con una individualización de sanciones, porque si estuviéramos en esa etapa, pues entonces ya no sería procedente una salida alterna, o no esta, pues, al menos no esta. Que como atinadamente también lo mencionó la compañera de la Fiscalía, está sujeta al auto de vinculación a proceso, y por eso es que se habla de este término de medio aritmético con relación a la pena del delito por el cual se le vinculó a proceso. Y entonces, por eso es que me parece que es lo que se quiere establecer en este tipo penal, que si este sea un delito que permita acceder a la suspensión condicional del proceso, más que condicionarlo a otros aspectos, sería establecer la pena que esté dentro de los límites que la ley procesal lo permite. Siendo así, en la pena que se propone de 3 a 7 años, como también ya lo expuso la magistrada, estaría factible que se pueda llevar aquí a la salida alterna, pero si el tema de interés es que para que este tipo de delito tenga una atención mucho más integral, que se le obligue a que la suspensión condicional del proceso tenga que acceder a ella, entre otras condiciones, con la de talleres reeducativos, ahí yo entiendo cuando decía la magistrada, pues la buena intención, ¿no? Y me parece a mí que es muy, muy adecuado, y como lo mencionó el juez, es algo que en la práctica se procura mantener. Y ahí me surgen otras inquietudes, porque en la misma práctica se ha visto que de pronto hay quienes se obligan a estas condiciones, pero por sus cuestiones particulares de vida, que tienen que a lo mejor ir a trabajar al campo, a un lugar donde van a estar 4 o 5 meses trabajando, y ahí no hay posibilidad de acceder a estos talleres educativos, les dificulta mucho también esta cuestión. Y yo creo que aquí tendríamos que también tener cuidado en que si se van a condicionar ciertos beneficios, pues que sí sean factibles cumplirlos. Porque en ocasiones, y se lo digo, o sea, yo llegué a ver eso varias veces en el tribunal, de gente que estaba obligada a asistir a esos talleres, pero estaba en Urique, pero ni siquiera en el centro poblacional, sino en un ranchito que le queda realmente muy lejos y muy difícil acudir al centro en donde podría acceder a estos talleres. Yo sé que es un beneficio y que le conviene y que pues tiene que hacer los esfuerzos para cumplirlos, pero creo que también tenemos que estar pensando en que si se va a establecer algo en la ley para poder gozar del beneficio, pues que sea algo factible y que pueda cumplirse. Y pues también por último, compartir la inquietud de la magistrada de por qué establecer en esta ley que es pues sustantiva los mecanismos o condicionar los mecanismos procesales que el Código Nacional establece ya con sus requisitos, ¿no? O sea, me generaría la inquietud porque a lo mejor podríamos propiciar pues hasta que se dieran ahí un reclamo en sede constitucional de qué tan válido sería que se me condicione por el Código Penal a que se diera un beneficio que sería procedente en los términos de la ley procesal. Gracias. Híjole, es que me dan ideas también, entonces. Va. Y Entiendo el punto que nos plantean. Tal vez veo la circunstancia, sobre todo, pues lo que, a partir de lo que nos comparte, ¿no? O sea, que en sí es la imposición de una pena hacia un hecho que se cometió, ¿no? Entonces, aquí ya me quedaría yo también con la inquietud de por qué a quienes son parte de este beneficio procesal se les impone este taller, más no a quienes se les encuentra culpables del delito. O sea, como iniciadora tal vez, como parte iniciadora tal vez sería lo que también yo estaría como visualizando de lo que nos comparten tanto el magistrado como el licenciado Sandoval.
No sé si aquí podríamos tal vez hacer una reestructura del, de cómo está planteado para que, porque si ustedes se fijan, él asimismo se impondrá la obligación. Creo que ahí sí queda claro que es también como algo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, parte de, está la pena y está esta obligación. Y de manera, yo incluso lo plantearía más de manera general en sí que blindarlo o manejarlo únicamente con como la suspensión provisional. No sé si eso cambia un poco la perspectiva de lo que nos comentan. Sí, si quisiera, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, perfectamente. gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que esa es una parte, una cuestión adjetiva, como se maneja, que tendría que en todo caso haber una armonización de leyes y tal vez esa cuestión de la suspensión poderse pues armonizar en el capítulo de salidas alternas de suspensión que se encuentra en el Código Nacional de Procedimientos, tal vez en el artículo 194, hacer mención que por la cuestión de género se podría acudir a esos talleres. O sea, sí entiendo que esta parte sería una cuestión procesal, que sí no tendría que estar contemplado aquí en el código penal como un tipo penal, porque sería el único delito de un delito sexual o de violencia contra las mujeres que lo incluiría, porque otro tipo penal no lo incluye. Sí considero que tal vez podría salirse de aquí y armonizar esa parte procesal en el Código Nacional, en el capítulo de la suspensión condicional. Eso se me viene ahorita a esa idea. Adelante. Tengo varias inquietudes. Espero abarcarlas todas, más que para tratar de visualizarlo y llegar a buen puerto. Una de estas inquietudes me surge a manera de ejemplo, el delito de violencia familiar en nuestro artículo 193 del Código Penal de aquí de Chihuahua, que es a donde entiendo iba el punto, la observación, en el sentido de que es parte de la condena también imponer un tratamiento integral especializado enfocado a la erradicación de la violencia familiar. Entonces entiendo que cuando comentas que te da la idea también en ese sentido, sería como incluirlo, ¿no? Algo así. Entonces, bueno, pues tenemos precedente en ese sentido en el artículo 193, si esa fuera la propuesta para conversarlo. Ahora bien, referente a la metodología de la figura procesal de salida alterna para ser contemplada en una ley sustantiva o en una ley adjetiva, también tenemos un precedente en nuestro artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es un artículo que nos habla de las causas de justificación y que son cuestiones sustantivas. Mi profe Rubén Quintino incluyó en esa redacción en el Código Nacional de Procedimientos Penales cuestiones sustantivas de derecho penal en una codificación adjetiva. Entonces, también tenemos allí un precedente legislativo cuando él platicó que consultó que por qué se había puesto unas cuestiones sustantivas en un código adjetivo. Pues hubo magistrados de circuito que le dijeron nada más que no les gustaba, que no les encantaba, pero no encontraron algún obstáculo metodológico, ¿no? Entonces sí hay un antecedente también. En lo personal, no me desagrada si se encuentra en la redacción del tipo penal como una de las consecuencias con posterioridad, porque creo que para cuestión operativa, también al momento de estar analizando un caso en particular, y al momento de que los operadores están ya haciendo valer los derechos de las partes, ven directamente el artículo en el que van a fundamentar el ejercicio de su acción y ven cómo se normaría o cuál sería la reglamentación, en su caso, para las opciones jurídicas de si van a ejercitar el derecho en un sentido o en otro, como lo es la pretensión de celebrar una salida alterna,
Y si van a operar en una audiencia, lo primero que van a hacer es ver el artículo 174, 173, etcétera. Entonces, al ver ese articulado, ver cómo se regula, pues también no me desencanta en lo personal, insisto, salvo que alguien alcance a ver algo que su servidor no está visualizando, pero creo que también para efectos pragmáticos sería útil en ese sentido. Sería toda mi intervención de momento. Gracias. Sí, creo que en ese sentido y con esas propuestas, pues podríamos dejarle tarea a la Secretaría Técnica para que nos ayuden con una redacción. Tal vez lo que estoy viendo es que a lo mejor incluso sea eso justamente, o sea, una cuestión de redacción, de hasta separar el párrafo, ¿no? Porque pues sí está, o sea, está como se impondrá la obligación y luego es un punto y seguido. Tal vez ahí es donde causa justamente esa confusión, porque incluso la elección de palabras es el cumplimiento de esta obligación es de especial relevancia, o sea, no incluso no nos marca como la obligación como tal ahí, sino en el párrafo inicial o previo. Entonces, creo que ahí o sea, estamos de acuerdo con el fondo, es lo que estoy entendiendo, nada más nos faltaría como el cerrar el gancho o la pinza para que esto pudiera ser un poco más integral. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Bien, entonces estamos todas y todos de acuerdo con el fondo. Si les parece bien, en próxima reunión o cuando ustedes así lo indiquen, estaríamos nosotros como secretaria técnica exponiendo una reacción, proponiendo una reacción, mejor dicho, y poniéndolo a su consideración para ver qué opinión les merece. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Perfecto. Bien, continuando con el análisis, me gustaría preguntarles si consideran que esta porción normativa debería ir dentro de este artículo o bien, como lo propone la otra iniciativa, en un bis. Es exactamente lo mismo, solo que una iniciativa lo contempla dentro del artículo que estamos analizando y la otra iniciativa lo contempla dentro de un artículo bis subsecuente. Sí, a partir de, ah, ¿a quién? A quien cometa este delito, es decir, la pena, la obligación de acudir a los talleres y lo relativo a la suspensión condicional. Se encuentra estos dos párrafos más bien, se encuentran dentro en una iniciativa se encuentran dentro del artículo que estamos analizando y en la otra iniciativa es exactamente lo mismo, solo que lo contempla en un bis. Entonces aquí la pregunta sería, ¿qué opinión les merece si debería estar dentro del artículo que estamos analizando o en un bis? Y veo una mano levantada, adelante. Gracias, acá ver Sandoval otra vez. Yo lo veo de acuerdo que esté dentro del mismo artículo, no le veo la necesidad de hacer un bis, porque pues finalmente está la descripción típica y la sanción, me parece que va dentro del mismo artículo. Pondría en un bis otras descripciones, otros matices quizá, pero no veo por qué poner en un artículo la conducta y en otro la pena. No veo por qué tenga que partirse. Pero bueno, esa es mi opinión, no sé qué opinan los demás compañeros.
Muchas gracias, Ever. ¿Alguien más que desee hacer uso de la voz? Fiscalía, tribunal, ¿de acuerdo? Sí, yo cuando no digo nada, pues es porque estoy de acuerdo. Muy bien. Sí, de haber sabido antes. Ay, no. Bien. Bueno, entonces estamos todas y todos de acuerdo que quedaría entonces dentro del mismo artículo. Bueno, Bien, pasando entonces, finalmente, luego de concluir este artículo, pasaríamos al 175 relativo a las agravantes. En la primera iniciativa se propone aumentar en una tercera parte para abuso sexual y para violación en dos terceras partes. La siguiente iniciativa número 2, propone que ambos tipos penales, es decir, violación y abuso sexual, se aumenten en una tercera parte. Entonces, esa es la primera diferencia entre una iniciativa y la siguiente iniciativa. Entonces, se abre el micrófono para recibir las opiniones. Si me permiten de manera rápida, como parte iniciadora, lo que nosotros analizamos fue que pues no estamos moviendo el tipo de violación. Entonces, como ya está contemplado actualmente, se aumentan en dos terceras partes, las penas con estas agravantes para el delito de violación y pues la propuesta es por el incremento de la pena en una tercera parte para abuso sexual, para que ahí quedara, pues sí, que fuera complementario, ¿no? En ese sentido. Entonces, como no vamos a ver la pena en sí, no sé si gustan que debatamos este punto o pues lo dejamos también y nos pasamos directamente a las agravantes como tal. Bueno, yo entiendo que el debate en torno a esto implicaría, como bien lo comentas, implicaría un análisis de pena. Y si en ese sentido va a estar reservado a posterioridad, pues yo sí sería de la idea de que sería ocioso por lo pronto, ¿no? Porque sí es un tema súper importante, pero si en esta metodología que ustedes están pautando para ir analizando poco a poco las porciones normativas que se van sugiriendo, implica que ahorita la pena no va a ser un tema de análisis, entonces en esa consideración, pues sería innecesario en este momento. No implica que no sea importante, creo que es muy importante el debate y escuchar a todos, pero sí sería yo de la idea que entonces podríamos aprovechar el tiempo entonces en otra porción, salvo mejor opinión. yo estoy de acuerdo con Luis en ese sentido. Sí, entonces, ¿nos iríamos a en sí a las agravantes o también quieren que esto lo omitamos? Yo pienso que podríamos abordar las agravantes, o sea, porque ahí sí ya no estaría reñido con el tema que se ha reservado. Perfecto.
Estamos viendo cómo iniciamos el debate, porque las dos iniciativas que se presentaron pues tienen ahí muchas similitudes, pero muchas diferencias en la forma. O sea, en el fondo puede ser el mismo, pero en la forma son diferentes. Entonces, no sé si hay alguna idea de cómo abordamos el tema. Les platico en la primera iniciativa, que es la de la diputada Argüelles y el equipo de Morena. El planteamiento fue no o reformar lo menos que se pudiera lo vigente, es impactando o estampando las nuevas propuestas. Y pues no sé si quieras comentar en su caso. Bueno, en nuestra iniciativa, la iniciativa de la diputada Irlanda, lo que hicimos fue en el artículo 174, en el pasado, la parte que se cometiera con violencia física, psicológica o moral que tenemos en el Código Penal de Chihuahua, lo pasamos como un agravante, puesto que en el Código Penal de Chihuahua dice que se aumentan dos terceras partes y esto lo metimos dentro de nuestro catálogo de agravantes, siendo el primero, y luego ya nos fuimos en orden como lo tenemos en el Código Penal de Chihuahua. Es por eso que cambia mucho el orden, sin embargo, muchas las tenemos similares. Sí, y en la primera, la cuestión de la violencia física es la fracción séptima, queda como la fracción séptima. Aquí serían, bueno, en cuestión de forma o estructural, yo le preguntaría a la mesa, este, por ejemplo, vámonos a la fracción primera del 175, que es con intervención directa o inmediata de dos o más personas. En la iniciativa 1 no se reforma este agravante. En la iniciativa 2 únicamente menciona el texto por dos o más personas. ¿Aquí hay alguna observación o alguna preponderancia de alguno de los textos? Pues a mí me parece mejor conservar la redacción como está actualmente, como está vigente, mm, incluso para poder identificar, porque cuando hay una reforma en ese sentido, el operador lo que suele hacer es, pues, este contraste que estamos haciendo en mesa, y si no se ve un cambio sustancial, entonces me parece que pues no es tan afortunado estar como revolviendo, modificando, cuando el espíritu de la ley sigue siendo el mismo. Yo sería de la idea de que se conserven las mismas redacciones en las fracciones primera y segunda, ajá, y en todo caso, verificar las modificaciones que se están haciendo a partir de la fracción tercera de esta propuesta del artículo 175. ¿Alguna otra propuesta? Entonces, si la mesa tiene a bien, conservamos la fracción primera y segunda del texto vigente. ¿Sí? Ok.
Ok. En el caso de la fracción tercera, el texto vigente termina hasta, bueno, es en caso de quien desempeñe un empleo público o ejerce una profesión o posición que le conceda cualquier tipo de autoridad laboral, académica o religiosa. Y nos vamos hasta destituido del cargo o empleo o suspendido por el término, aquí nos faltó de 5 años en el ejercicio de su profesión, que es el texto vigente, por el término igual a su pena privativa de la libertad sin perjuicio de otras sanciones administrativas o civiles que que haya lugar. Es la propuesta de la iniciativa, que en el caso de la iniciativa 2, si me ayudan con la fracción. Nosotros la tenemos en la fracción 6, más bien, cuando se realice por persona servidora pública, aprovechando su empleo, cargo o comisión. En este caso, además de la pena de prisión, la persona agresora será destituida del cargo, empleo o comisión e inhabilitada para el ejercicio del servicio público por un plazo igual al de la pena privativa de la libertad. Sin embargo, pues estamos de acuerdo con si es mucha como dificultad o estoy de acuerdo con el dejarlo como está previsto en la ley actual, si es que dice lo mismo o tienen el mismo sentimiento para no tener como un cambio pues sí, no es necesario, bien, si tienen el mismo objetivo. Pues estamos de acuerdo en eso. ¿Alguna opinión por parte de la mesa? ¿Qué es lo que están visualizando? Me gustaría escuchar si tienen algún punto por ahí que estén visualizando sobre esta modificación, porque de 1 a 5 años, o sea, es como una prestación accesoria, ya que se demuestra el delito, se demuestra la responsabilidad, entonces vamos a acceder a las prestaciones que se plantean. Una prestación eh, se ejercita de forma accesoria a la acción, es que en este caso pues sea suspendido y tiene una penalidad. Entonces, si bien es un agravante, pero también contempla en esta estructura básica de la norma, contempla el hecho y la consecuencia. Mm, ¿Por qué la modificación? ¿Por qué sería no tomarlo así y entonces solamente escuchar ese punto? Me sería muy útil también. Gracias. Si gustan, acordamos que se quede la fracción tercera y que aquí la diferencia entre lo vigente y la propuesta es el tiempo, ¿no? O sea, cuánto se suspende el ejercicio de una profesión, de un cargo o un empleo. La diferencia es básicamente que tenemos establecido en el vigente 5 años, en la propuesta es igual a la pena privativa de la libertad, ¿no? O sea, esa es básicamente la diferencia. Mm, creo que, o sea, viéndolo objetivamente, pues volvemos a la media aritmética, ¿no? O sea, pues 5 años sería como la mínima en caso de que la media, perdón, en caso de que cambiáramos la pena. Este, la parte de sin prejuicio de otras sanciones administrativas o civiles, pues podríamos obviarla, que pues también pues ya es parte del derecho. Y
si nos dan oportunidad de verificar ese tema y regresamos con el acuerdo de que, o sea, dejamos la fracción tercera, el texto vigente y únicamente nos abocamos a esa parte de la cantidad de los años que se deja el cargo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en el caso de la fracción cuarta, tenemos ejerciendo sobre la víctima actos que revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio. Y compañeros, ¿ustedes sí tienen identificada esa fracción de la propuesta? Igual, ¿no? De la otra iniciativa, sí. Ujú. Yo para ir como descartando la cuarta de la vigente. ¿No? Ok. Entonces nos pasamos, si estamos de acuerdo, entonces la cuarta vigente queda. La quinta, encontrándose la víctima a bordo de un vehículo de servicio público, también es derecho vigente. En despoblado o lugar solitario, creo que sí traíamos una en la otra iniciativa, Acá, en la 3. el tercero, En lugar despoblado solitario o poco accesible. La reforma en esta fracción sería incorporar o poco accesible. Sí, es decir, actualmente la fracción quinta del artículo 175 refiere que se aumentará la pena cuando encontrándose la víctima a bordo de un vehículo de servicio público. Esta propuesta de reforma propone en lugar despoblado, solitario o poco accesible. Sí, perdón, sería en despoblado o lugar solitario, es como está actualmente. Despoblado, lugar solitario y eh, propone agregar o poco accesible. Esa es la diferencia. Yo a mí sí me genera un poco de duda el principio de taxatividad cuando establecemos lo poco accesible, mm, porque implica una valoración, este, como todo, ¿verdad? En el derecho implica una valoración, pero que puede estar sujeto a alguna arbitrariedad de interpretación, el establecer la poco accesibilidad. Y entiendo la bondad que quieren plasmar de que sea un lugar al que no pudo tener pronto auxilio, mm, pero me parece que sí me parece que sí se contempla en ese sentido, esta singularidad de no poder prestar un pronto auxilio con la misma naturaleza del delito, ¿no? O sea, es un delito que suele suceder en clandestinidad. Entonces, creo que a consideración de su servidor,
se tutela más cuando hablamos de un despoblado, de un solitario, a la víctima, porque en esas condiciones no se puede pedir auxilio, pero cuando se realiza el delito en esta naturaleza, en la clandestinidad, pues suele en la mayoría de las ocasiones ser así. Y entonces creo que sí podríamos estar incurriendo en una doble sanción. Es una circunstancia que se toma en cuenta incluso para temas convictivos, probatorios, la naturaleza del delito, y entonces vamos a estarnos encontrando en esas condiciones que en muchos de los casos pues, va a ser un lugar con poco acceso, ¿no? El interior de un dormitorio, de un vehículo, etcétera, implicaría una serie de análisis que a mi consideración sería complicado el poder establecer de manera objetiva en qué casos estamos hablando de la poco accesibilidad que hay al lugar. Sería de entrada mi comentario, gracias. Ok, nosotros más bien como que teníamos el punto de la poca accesibilidad, más de tenemos un área solitaria y despoblada, y es diferente a un área de poca accesibilidad o de difícil acceso. Digamos que un área donde solo puedan entrar cierto tipo de personas, creo que también tiene una dificultad amerita una sanción más alta el estar. mm, Bueno, se me fue la palabra. El punto es que creo que sí amerita como una sanción más alta el no poder entrar a el no poder entrar a un área donde yo no tenga el acceso libre a esta. Entonces creo que más bien nos íbamos por ese lado de agregarle también que las áreas prohibidas o aquellas donde yo no puedo entrar o se me imposibilita entrar, entra dentro de esto. Es diferente a ser despoblado y solitaria. Sin embargo, pues entiendo el punto de la taxatividad y que estoy siendo como muy específica, pero bueno, quiero que entiendan como el punto en el que lo vimos nosotros, pero bueno, estoy abierta a cualquier opinión. Sí, justo en eso estaba su servidor pensando, por ejemplo, aquí para entrar al Congreso, aunque te vean con corbata, no te dejan entrar, por ejemplo, ¿no? ¿A dónde va? No, no puede entrar. Entonces aquí estamos en un lugar que no es de libre acceso. Entonces, por ejemplo, algo que se cometa aquí, aquí, entonces ya estaría también verificándose esta agravante. Así lo están visualizando. Así es, de hecho, en la oficina, ahorita me acabo de acordar, por ejemplo, estábamos viendo en el área de los menores o en una escuela. Simplemente todos conocemos la sala de maestros, que no podemos entrar muchas veces los alumnos, o a lo mejor sí, pero es un área poco accesible para todos, de difícil acceso para todos, en el que fácilmente una persona puede llamar a entrar a alguien más para cometer pues una situación que no tenga que ser visible. Entonces, simplemente también ese ejemplo del Congreso o alguien que no tenga un gafet o una tarjeta de acceso. Me gustaría nada más agregar a esto, pueda ser posible un cambio en la redacción, porque me parece que el tema, sí entiendo el punto de la asesora, sin embargo, creo que cuando hablamos ¿cómo era? De poco accesible, sería analizar poco accesible a quién, según quién, ¿no? Y creo que ahí está lo que se puede como malinterpretar. A lo mejor podríamos ser un poco más específico o cambiar la redacción, porque, por ejemplo, a lo mejor para mí no es difícil entrar aquí, pero para otra persona ajena, sí. Entonces, creo que, por ejemplo, a lo mejor para mí es difícil acceder, voy a poner un ejemplo muy burdo, acceder a una montaña, ¿no? A un cerro. Pero para las personas que viven en la zona, pues no es difícil acceder a esa zona. Entonces, creo que a lo mejor podríamos especificar o cambiar un poco la redacción, porque
poco accesible, pues, híjole, puede tener ahí un rango de malinterpretación. Porque, por ejemplo, para mí hay zonas que son poco accesibles, pero pues ya precisamente porque son poco accesibles, pues están solitarias. Entonces ya está incluido ahí, o están despobladas esas zonas. Entonces a lo mejor no sé si sería factible hacerle ahí un cambio en la redacción. Sí, abonando a ello también, fue una discusión que tuvimos cuando estábamos analizando el artículo 173, cuando hablamos de lugares públicos y de lugares privados. Entonces, también pues me remito a esa plática, a esas discusiones que tuvimos en ese entonces, porque en esa condición, eh, pues creo que sí se estaría haciendo una doble penalidad, porque ya fue dentro de esta mesa técnica un tema de conversación en donde se concluyó que tendríamos que estarlo estableciendo eh, para salvaguardar el tema inherente al auxilio o al pudor, que en esas condiciones no se toma en cuenta, bien sea un lugar privado o un lugar público también. Creo de momento eso. Bueno, yo apoyando a lo que manifiesta el señor juez, ese ejemplo que nos dio, ¿verdad? Evidencia el problema. Si consideramos lugar de poco acceso, cualquier espacio con control de ingreso, como por ejemplo el Congreso, entonces la agravante se sobreactualiza y pierde, digamos, delimitación, porque pues dependería de ciertos o solo de filtros administrativos y no de un riesgo real para la víctima, ¿no? Volviéndose ambigua y poco operable desde mi punto de vista. Bien, muchas gracias. Yo creo que es la bondad, ¿no? Justamente de estas mesas de trabajo. No queremos entorpecer la aplicación. Entonces, si ese es el punto de ustedes como operadores, entonces estamos con ustedes en esta. Si entorpece la operatividad, podemos prescindir de esto sin ningún problema. Ok, para ir cerrando entonces, la fracción séptima vigente habla sobre el vínculo por personas con quien la víctima tenga un vínculo matrimonial de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil con quien tenga o haya tenido alguna relación afectiva o sentimental de hecho. En el caso de la iniciativa de los compañeros, creo que es la de abajo, ¿no? Aquí. Sí. Cuando exista o haya existido entre el agresor y la víctima una relación de confianza sentimental, de parentesco por consanguinidad o afinidad laboral, educativa, docente, de formación deportiva, artística o religiosa. Sí, en este caso hay algunas diferencias. Pero creo que nos vamos a extender un poco en el debate porque sí habla, sobre todo esta última parte, ¿no? Laboral, educativa, docente, de formación deportiva, etcétera. Que sí tendríamos que analizarlo respecto también a una de las que ya vimos, que es la fracción tercera del vigente. Para no llegar a ser duplicidades.
Sí, entonces, por respeto al tiempo de los presentes, si gustan, nos quedamos con esta fracción para analizarla la siguiente reunión y poder descartar lo que ya tenemos contemplado en el vigente, que ya se analizó, nada más quedamos con esa salvedad de el tiempo de la suspensión y continuaríamos en esta fracción si les parece. ¿Sí? ¿Algún asunto general? Muy bien. Bueno, pues agradecerles por su tiempo, por acompañarnos a esta reunión de la mesa. Nos estaríamos viendo entonces el próximo miércoles a la misma hora, en el mismo lugar. Y pues agradecerles. Muchas gracias por su tiempo y que pasen todas y todos un excelente día. Gracias.